Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva serie de videos. Esta corresponde al capítulo 5 del curso CCNA1, Introducción a Redes. El capítulo 5 es acerca de Ethernet. Este es el primero de una serie de 3 y en este video vamos a hablar acerca del protocolo Ethernet. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Una pregunta común que me hacen a lo largo de estos años que me he dedicado a las redes es, oye, ¿qué es eso de Ethernet? Y pues esta pregunta hay muchas formas de contestarla, ¿no? Yo lo que normalmente respondo es, Ethernet es una tecnología. ¿Por qué una tecnología? Porque es un conjunto de estándares. Es un conjunto de estándares, de normas, de lineamientos a seguir, de protocolos. Es todo un conjunto de cosas. Realmente no es nada más un estándar o un protocolo como mucha gente lo dice. Ethernet es, digamos que la red más utilizada a nivel mundial para conexiones de tipo LAN, de Local Area Network, conexiones dentro de nuestras casas. Tenemos Ethernet en todas las empresas del mundo, prácticamente en todas partes del mundo. Incluso las redes públicas como redes en el metro, en parques, etcétera, respetan los estándares de Ethernet. Curiosamente, Ethernet no fue desarrollado por una empresa que se dedicara a las redes, ni un organismo internacional, etcétera. Sí, ha sido con el tiempo, ha sido pulido principalmente por la IEEE, pero en realidad surgió Ethernet por una propuesta que hizo Xerox para comunicarse en red. ¿Okay? En realidad, Xerox, de las copiadoras, sí, fue quien inventó la red Ethernet. Y bueno, después participaron otros organismos y Ethernet se ha desarrollado para convertirse en la red más utilizada en el mundo. La principal razón por la que es la más utilizada en el mundo es por el costo. Es una red de bajo costo para conectarse. Yo recuerdo hace muchísimos años que comprabas una tarjeta de red, por ejemplo, Token Ring de IBM para conectarte a la red de IBM, y la tarjeta de red costaba casi lo mismo que la computadora. Las tarjetas de red de Ethernet hoy en día pues las traen los teléfonos celulares, desde luego de tipo inalámbrico. La trae cualquier dispositivo, lo traen los Xbox, lo traen los dispositivos de Blu-ray, televisiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es porque el estándar siempre fue abierto, el estándar estuvo disponible para cualquier empresa que quisiera producir o desarrollar dispositivos de Ethernet. Y entonces, el hecho de que hubiese una competencia sana en cuanto a la fabricación de tarjetas de red de Ethernet, hizo que a final de cuentas pues las tarjetas de red fueran bajando de precio. Hoy en día puedes encontrar tarjetas de red por algo así como $5, por ejemplo, 100 pesos, y sin problemas, funcionan bien, tienen su tiempo de garantía, eventualmente llegan a fallar, desde luego cualquier marca de tarjeta de red puede llegar a fallar, pero hoy en día pues es muy fácil encontrarlas prácticamente hasta en tiendas de autoservicio, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, el costo y la sana competencia para fabricar dispositivos de red de Ethernet. ¿Okay? Y por eso se difundió a nivel mundial. Ethernet trabaja en la capa 1 y 2 del modelo OSI o en la capa de acceso a red del modelo TCP. Esto quiere decir que ocupa funciones, aquí voy a empezar a dibujar, ocupa funciones de la capa tanto física como de la capa de enlace de datos. Ethernet soporta velocidades, desde un principio soportó 10 megabits por segundo. Ethernet empezó a funcionar con cable coaxial hace muchísimo tiempo, red de tipo ARPANET, creo que se llamaba. Eran cables coaxiales con conectores bastante gorditos, cables RG62, RG58, de esos cables tipo antena. Y en ese momento soportaban 10 megabits por segundo, con un máximo de 100, de 200, de 300, de 500 metros, dependiendo del tipo de cable que se le pusiera. Incluso se podían hacer enlaces de tipo Ethernet de un edificio a otro dentro de un campus.
y había en aquel momento pues una limitante a 10 megabits por segundo. Después empezó a trabajar con cable categoría 3, también a 10 megabits por segundo, y cuando surge el cable categoría 5 y 5E, pues empezó a trabajar a velocidades de 100 megabits por segundo. Incluso hubo intentos de 1000 megabits por segundo, pero realmente en la práctica pues se alcanzaban 200, 250 megabits por segundo. Pero como estándar existe Ethernet de 10 megabits, de 100, de 1000 megabits por segundo, Gigabit Ethernet. Ya prácticamente cualquier computadora portátil o de escritorio trae tarjeta de red para Gigabit. Y bueno, pues también hay velocidades soportadas a 10 gigabits por segundo, a 40 gigabits por segundo y a 100 gigabits por segundo. Desde luego que estos enlaces se utilizan principalmente como troncales para conectar edificios entre sí, a pisos de un edificio entre sí. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas, en la capa Logical Link Control y en la capa Medium Access Control. Esto ya lo había mencionado en algún momento en algún video del capítulo pasado. LLC es la subcapa de la capa de enlace de datos que nos comunica hacia arriba. Está implementada en software y nos comunica hacia la capa superior, que es más lógica. La capa de red es más lógica. ¿Ok? Mientras que la capa MAC o capa de Medium Access Control está implementada en hardware. Esto quiere decir que los chips de las tarjetas de red traen el código para funcionar hacia abajo. La capa de la subcapa de MAC, de la capa de enlace de datos, es la que se encarga de construir la trama y de codificar la trama. Ya hemos hablado un poco y en este capítulo lo vamos a profundizar más. Del formato de la trama, de cómo tiene un campo que es start of frame, un campo o dos campos que son direccionamiento, etcétera. Pero todo eso a final de cuentas en el cable se va como ceros y unos, una combinación de ceros y unos. Entonces en esta capa de MAC o subcapa de MAC es justamente donde se codifica eso para mandar ceros y unos en el enlace. Bien, pues haciendo un poco de acercamiento hacia lo que es la capa o la subcapa de MAC sublayer, tenemos que, bueno, la subcapa MAC tiene dos principales responsabilidades. Es la responsabilidad de la encapsulación de los datos y del control de acceso al medio. Ya hablamos un poquito acerca de control de acceso al medio en el capítulo anterior. Lo que es el encapsulamiento de los datos realmente es agarrar lo que viene del paquete IP a nivel de la capa 3 y meterlo en una trama, ¿ok? Al meter esos datos en una trama, lo que realmente estamos haciendo es delimitar la trama, decir de dónde a dónde va la trama, y esto lo hacemos mediante esos campos de start of frame, end of frame, inicio de trama, final de trama, que es mediante una cadena de ceros y unos, ¿no? Entonces hacemos eso, delimitamos la trama, direccionamos, ahí en esa capa se direcciona la trama con direcciones MAC origen y MAC destino si es una LAN, y si es una WAN pueden ser otro tipo de direcciones que no son MAC, pero que también son direcciones físicas, ¿no? Y acuérdense que en la trama traemos un trailer, una colita que sirve para detección de errores, ¿no? Bueno, pues esas son las funciones de la subcapa de Data Encapsulation de la subcapa MAC, ¿ok? O de la función encapsulamiento de datos de la subcapa MAC, ¿ok? Bien, ahora tenemos que el control de acceso al medio, pues tiene que ver con la forma en que se pone la trama en el medio de transmisión y cómo es que hay una recuperación en caso de que exista una colisión en el medio de transmisión. Y en esta imagen, bueno, pues lo que tenemos es justamente la capa de enlace de datos, ¿sí? Y está dividida en dos partes, dividida en Logical Link Control, que es la subcapa más lógica, y en la subcapa Media Access Control. El estándar 802.3 es justamente el de Media Access Control. ¿Cuál es el tamaño máximo de una trama y cuál es el tamaño mínimo de una trama de Ethernet? Bueno, pues el tamaño de una trama de Ethernet está entre los 64 bytes y los 1518. ¿Por qué 64 es el tamaño mínimo? Bueno, pues porque eso es lo que mide el encabezado. De aquí hasta acá
considerando incluso el trailer o la colita, que se llama, por cierto, el campo Frame Check Sequence o secuencia de revisión de trama, ¿ok? Esos campos que están subrayados con rojo miden 64 bytes, ¿ok? Por eso decimos que el tamaño mínimo de una trama es de 64 bytes, porque sería el caso de una trama vacía, ¿ok? Si aquí no hubiese nada en el área de datos, sería una trama vacía. Menos de eso, la trama ya se considera un runt o un fragmento de una colisión. Se considera una trama defectuosa. Y lo que hacen los equipos cuando reciben un runt o una trama menor a 64 bytes es simplemente tirar la trama. ¿Ok? Otras capas se van a encargar de ver si hay una retransmisión, si no la hay, etc. Pero por ahora se tira, se desecha la trama. ¿Ok? Ahora, el tamaño máximo de la trama es de 1518 bytes y eso significa que debe de haber 1518 menos 64 del encabezado, esa cantidad de bytes aquí en el área de datos máximo. ¿Por qué tenemos esa limitante? Bueno, pues porque es el MTU del cable, Maximum Transfer Unit del cable. Es lo máximo que en un instante puede caber en un cable. ¿Ok? Sin embargo, pues las tramas tienen un tamaño variable, pueden medir 1485 bytes, pueden medir 1502, etc. ¿Ok? Sin embargo, si una trama va más allá de 1500 bytes, se considera también un defecto. Se le conoce Jumbo Frame o trama Jumbo o Baby Giant Frame o bebé gigante. Se considera también una trama defectuosa y esa trama defectuosa también va a ser desechada. Y bueno, hemos estado hablando mucho acerca de las direcciones MAC, que son direcciones físicas, que están quemadas en un chip, etc. Pero hay algo en lo que quisiera profundizar un poquito. Las direcciones MAC es la identidad en una red Ethernet. Es la identidad que tienen las computadoras y los dispositivos que se conectan a la red. Esta identidad es un identificador universal. Un identificador universal es algo que es único en el mundo. Las direcciones MAC, teóricamente, deberían ser únicas en el mundo. Por sus características de cómo se le han asignado los números, fíjense. Las direcciones MAC son de tamaño 48 bits y se expresan en codificación hexadecimal. Sin embargo, por administración de la IEEE se decidió que los primeros 24 bits correspondieran al fabricante. Es un número llamado OUI, que es Organizationally Unique Identifier, OUI. Esos 24 bits que estoy marcando aquí son los 24 bits que definen o que distinguen al fabricante del chip de la tarjeta de red o del chip del dispositivo al que se le vaya a poner la comunicación por red. Estos son 6 dígitos hexadecimales que vienen siendo 24 bits o que vienen siendo 3 bytes. Cada par de caracteres es un byte. Cada OUI significa una marca en particular. De hecho, cuando ustedes consultan la MAC address en una computadora o algo, ciertos programas que te permiten verificar la MAC address te van a poner Cisco, te van a poner HP, te van a poner IBM, Dell o la marca que sea. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ese número, esa parte o esa porción de la MAC address ya está apartada para una empresa. ¿Ok? Entonces, la IEEE le pone dos condiciones a las empresas para darles un OUI. La condición es, la primera condición es, a todas las tarjetas de red que tú fabriques, ponles estos primeros 3 bytes o estos primeros 24 bits como identificador. Todo lo que tú fabriques lleva este número. ¿Ok? Y la segunda condición es que a todas las tarjetas de red que tú fabriques, ponles un número único como últimos 24 bytes, estos que están aquí. Por ejemplo, en este caso el 3A07BC, ese número es único dentro de Cisco, en este ejemplo en particular. ¿Ok? ¿Cuántas tarjetas de red podríamos tener en un OUI? O si tuviéramos un número de OUI. Bueno, pues son 24 bits y podríamos tener 2 a la 24 tarjetas de red.
¿Cuánto es esto? 2 a la 24 son 16 millones y un poco más de tarjetas de red. ¿Ustedes creen que marcas como Cisco, como HP, no produzcan 16 millones de tarjetas de red? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando se acaben sus números únicos del lado de la interfase? Ya produjeron más de 16 millones de tarjetas de red. Bueno, pues el fabricante tiene que ir con la IEEE y decirle, necesito un OUI nuevo. Y eso cuesta dinero, pero las marcas tienen que pagarlo, ¿no? Ahora, hay algunas marcas que no son tan serias que incluso le dan 2 vueltas a una tarjeta de red y dicen, ok, ya llegué a 16 millones de tarjetas de red, las primeritas se vendieron hace 10 años, seguramente ya están fuera de servicio, etcétera, y vuelven a empezar con la numeración utilizando el mismo OUI. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Ninguna. A menos que resulte que por ahí hay una tarjeta de red alguna tarjeta de red que fue vendida en un lugar y que por pura suerte, imagínense las posibilidades cuáles son, por pura suerte compro una nueva tarjeta, está esa tarjeta viejita por ahí funcionando y llega una nueva con el mismo número. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues en la red va a ocurrir una confusión, porque cuando los switches aprendan que tienen la misma MAC address en 2 diferentes puertos, pueden llegar a volverse loquitos, pueden llegar a hacer cosas inesperadas, pero imagínense cuáles son las posibilidades de que eso suceda, de que tengamos 2 tarjetas de red después de 10 o 15 años en el mismo lugar, en la misma empresa y en la misma LAN. Recuerden que las MAC addresses, su contexto es en la LAN, y si yo tengo una MAC address repetida en la LAN de aquí al lado, en otra LAN, basta con que yo cruce un router para que esa MAC address ya no le importe a nadie. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber mi MAC address? Al menos en una computadora Windows. Bueno, pues puedo teclear la tecla Windows, teclear las letras CMD, Enter, y esto me va a abrir una ventana de MS2 en mi Windows y voy a teclear el comando ipconfig espacio diagonal all. Con este comando me va a mostrar todos los parámetros de red con lo que estoy trabajando y ahí va a aparecer mi MAC address. ¿Ok? Ahora, es importante que podamos reconocer las MAC addresses porque hay diferentes formas de representarlas. Por ejemplo, fíjense, en este caso está en pares de dígitos y estos pares están divididos por un guión. Aquí están también en pares, pero están separados por colons o por dobles puntos. Aquí, por ejemplo, están separados los grupos por un solo punto, pero están agrupados de 4 en 4. Cualquier forma de representar una dirección MAC, ya sea con minúsculas, ya sea con mayúsculas, ya sea con puntos, con dobles puntos, con guiones, cualquier forma es correcta y cualquier forma es capaz la computadora de entenderlas y de aceptar los valores. Bueno, ahora vamos a entrar en un punto muy interesante de esta parte del capítulo, es prácticamente lo más interesante de esto. Es que en Ethernet tenemos varias formas de transmitir la información, ¿ok? Tenemos formas de unicast, de multicast y de broadcast. En unicast lo que vamos a hacer es transmitir una trama específicamente a otra computadora. En multicast vamos a transmitir una trama que va específicamente direccionada a un grupo de computadoras que se suscribieron a un grupo de difusión. Y broadcast es una dirección a la cual cuando yo mando una trama hacia esa dirección, le va a llegar a todos los de ese segmento de red, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé cuando se trata de una trama de unicast, de multicast o de broadcast? En primer lugar, la trama de unicast siempre va a empezar con algún número de OUI que sea de alguna empresa, ¿ok? Cuando el número no le veamos nada raro o no reconozcamos un cierto patrón que ahorita vamos a ver en las siguientes slides, lo vamos a considerar una trama de unicast, ¿ok? En este ejemplo, esta computadora quiere mandar un mensaje específicamente a este server, quiere abrir una página web o lo que ustedes quieran, ¿ok? Y entonces, en su MAC address de destino, la computadora va a crear una trama que en la MAC address de destino le va a poner la MAC address del server
Ojo, eso va a suceder siempre y cuando no haya un router en medio de esta red, ¿ok? Si hay un router ya las cosas cambian, pero mientras haya solamente switches en medio, entonces la computadora H1 que está aquí va a necesitar la MAC address del server para poder hablar con él directamente en un modo de Unicast. La MAC address de origen, desde luego, va a ser la de la computadora en este trama que está yendo hacia allá. Y bueno, pues nada más para no obviarlo, aquí tenemos la dirección IP del host, que va a ser la dirección IP de origen, y acá tenemos la dirección IP del server, que aquí va a estar marcada como dirección IP de destino. ¿Ok? Entonces, en una trama de Unicast, yo le hablo simplemente a un host en particular y requiero su MAC address para poderme comunicar con él. ¿Cómo voy a obtener su MAC address? Bueno, eso es algo que vamos a hablar al final de este capítulo. Las comunicaciones en Ethernet basan mucho su funcionamiento en las tramas de broadcast. Las tramas de broadcast son tramas que tienen una dirección de destino específica, una dirección especial. La dirección especial de broadcast es esta, FF. Esa dirección es la dirección de broadcast. Cuando yo quiero mandar un mensaje que le llegue a todos los que están conectados en el mismo switch o en el mismo grupo de switches, le pongo en el campo de destino de la trama, le pongo la MAC address FFFFF. Cuando el switch recibe esa trama, se da cuenta de que se trata de una trama de broadcast y entonces, como parte de las funciones del switch, como parte de su trabajo, lo que va a hacer es repetir esa trama por todos los demás puertos excepto por el que llegó. Es su obligación del switch. Recibo una trama de broadcast y la mando por todos mis puertos. Hago lo que se conoce como una inundación o flooding. ¿Ok? Eso sería una comunicación de broadcast. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para varias cosas. Más adelante vamos a ir descubriendo los usos que se le da a las tramas de broadcast. Pero por ahora puedo comentar que uno de los usos que se le da es descubrir MAC addresses. Quiero hablar con el server. Le pregunto a todos, hey, ¿cuál es la MAC address del server? Y el server me devuelve su MAC address. Finalmente, para cerrar esta parte del capítulo, hablamos de las direcciones de multicast a nivel de capa 2, a nivel de MAC addresses. Las direcciones de multicast se reconocen porque hay un patrón en los primeros bits. Siempre una dirección de multicast va a empezar con 01005E. Así vamos a reconocer una dirección de multicast. Una dirección de multicast es simplemente yo mando un paquete y el switch, cuando recibe esa trama, detecta que se trata de una dirección de multicast y lo que va a hacer es consultar en una tabla cuáles de mis puertos tiene una computadora que está suscrita a este grupo. Y entonces el switch va a crear tantas copias de esa trama como sea necesario para mandar solamente a los equipos que están suscritos en ese grupo de difusión y van a recibir el contenido. Esto es una forma muy eficiente de mandar contenido que tal vez haya muchos usuarios interesados en recibir y que no se requiera de hacer tantas copias de la información. Y que además no le estemos mandando esa misma información a todos los demás que ni siquiera necesitan verla, ¿no? Entonces, multicast es algo de verdad que eficienta mucho las comunicaciones en red cuando se sabe configurar bien. Bien amigos, pues les agradezco haber visto este video. Les espero en el próximo que habla también de Ethernet. Y bueno, pues si les gustó el video, si les sirvió la información, suscríbanse, denle un like al video y pues nos estamos viendo en la próxima.